Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Noeli Romiracea Navarro. En esta oportunidad voy a presentar el tema elegido para ser desarrollado en esta semana 9. Como algo importante que abarca es el sistema de potencia. Como resumen del tema, tenemos que las líneas de transmisión AC transportan energía desde centrales hasta centros de consumo. Su diseño busca minimizar pérdidas, controlar caídas de tensión y optimizar eficiencia. Este trabajo estudia impedancia, transformación de voltaje, potencia reactiva y eficiencia mediante cuatro casos prácticos. La introducción. En la visión general tenemos que la energía generada transporta a largas distancias usando altos voltajes para reducir pérdidas, resistencias, inductancias y capacitancias. Distribuidas causan caídas de tensión y pérdidas por efecto Joule. Los transformadores ajustan niveles de tensión entre transmisión y distribución. Los bancos de condensadores compensan potencia reactiva, mejoran factor de potencia y reducen corriente en línea. El informe desarrolla el análisis teórico y procedimental de cuatro situaciones típicas. Como marco teórico tenemos el parámetro de líneas, los transformadores, la potencia y factor. La eficiencia de una línea se define en este caso como NP-salida sobre P-entrada por 100. Valores cercanos al 100% indican la alta eficiencia. Como problema uno, que es el que vamos a desarrollar, como problemática elegida para presentarlo en el Visual Studio y en el MySQL, tenemos el de pérdidas en cable de alta tensión. Esto sería un pequeño ejemplo de cómo se desarrollaría ciertos cálculos. La interpretación tenemos que la resistencia genera 10 kilowatts de pérdidas térmicas y la impedancia produce una caída de 250 voltios en el extremo receptor, afectando la entrega de tensión y la eficiencia. También tenemos la problemática 2, el transformador de subestación, que sería también estos cálculos y su interpretación. Como problema 3, el banco de condensadores y factor de potencia. Sería su problema y la interpretación de la compensación eliminada de Q demandada por la carga. El problema 4, tenemos la eficiencia de una línea comercial. Un pequeño cálculo como ejemplo y su interpretación de aún con alta eficiencia, pérdidas acumuladas generan costos económicos significativos a lo largo del tiempo. Como conclusiones claves tenemos que determinantes de pérdidas. Las pérdidas dependen principalmente de la resistencia y la corriente. Se manifiestan como calor y reducen la energía útil entregada. El rol de transformador, los transformadores permiten transmitir altos voltajes y distribuir a voltajes seguros, optimizando la eficiencia global. Compensación reactiva. Los bancos de condensadores mejoran el FP, reducen corriente y pérdidas. Impacto económico. Pequeñas pérdidas continuas generan costos relevantes. Diseño y operación adecuados reducen impacto financiero. Ahora voy a presentar la guía de cómo desarrollar el programa en el Visual Studio. Esta sería la guía de análisis de parámetros eléctricos en líneas de transmisión de energía en Visual Studio C++ y MySQL. Como paso uno tenemos la creación del proyecto. En este caso vamos a crear nuestro proyecto con el nombre de nuestro apellido. En este caso sería SEA-tarea 08A. El proyecto tratará sobre la problemática de pérdidas en el cable de alta tensión. Paso 2, diseño de la interfaz del sistema. En este caso, nuestra interfaz va a tener como diseño eh, controles como label para mostrar los textos descriptivos, textbox para el ingreso y visualización de datos, button para ejecutar las operaciones del sistema, data grid view para mostrar los registros almacenados. La interfaz se organizó en secciones de datos de entrada, resultados y opciones de gestión, permitiendo al usuario ingresar los parámetros en la línea de transmisión, calcular la potencia pérdida y la caída de voltaje, así como presionar el botón calcular, guardar, actualizar y eliminar. Paso 3. Como conexión en MySQL. La aplicación se encuentra conectada, como ya sabemos, a una base de datos MySQL mediante un conector de acceso a datos. En este caso vamos a tener que agregar en referencias el mysql.data. Paso 4, la creación de la base de datos. Nos dirigimos en MySQL para crear una tabla dentro del esquema, nombrada resultados y en bajo línea. Y agregamos la base de datos de ID, dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5 y dato 6.
con sus respectivas características. En este caso pusimos ID-línea, voltaje inicial, corriente y resistencia, reactancia, potencia y abajo pérdidas, caída-voltajes. Y sus características respectivas en el data time, presionamos las casillas de PK, N y el AI. Para el primero y para los demás, NN. Al darle apply quedaría de esta manera. Como paso 5, la verificación de la tabla. Se verificó la estructura de la tabla en MySQL viendo las columnas que están ahí, lo cual nos va a poder almacenar correctamente los datos de entrada y los resultados obtenidos por el sistema. Paso 6, la creación del db.h y la creación de la biblioteca. Vamos a tener que crear una clase con el nombre de db.h y agregar ahí las bibliotecas de Using Namespace, System Data, Using Namespace, MySQL Data, MySQL Client. En la clase db.h se implementaron las declaraciones para la conexión con MySQL y las operaciones group, que es de crear, consultar, eliminar, actualizar, utilizadas en la aplicación. Vamos a agregar estos códigos que están acá, a partir de la fila 8 hasta 21. Paso 7, la actualización del CPP. Vamos a dirigirnos al CPP que lo vamos a encontrar en Source Files en el explorador de soluciones. Le damos doble clic y vamos a tener que agregar estos códigos acá. Importantes para, para poder gestionar muy bien los datos. Son los de aquí, lo que están aquí. También no vamos a tener que olvidar poner la contraseña de inicio en MySQL. Es necesario en la fila 7 y su database en el cual está vinculado. Eso sería la contraseña, en este caso, que yo le puse a mi MySQL y mi esquema que creé en mi MySQL. Como paso 9 tenemos la actualización de my4.h. Tenemos que agregar un include para que importe las bibliotecas, por lo tanto agregamos el include de db.h. Como paso 10, declaración de un objeto en clase. Vamos a declarar un objeto de la clase db para gestionar la comunicación con la base de datos y una variable id seleccionado para controlar el registro seleccionado durante las operaciones de actualización y eliminación. Paso 11, agregar datos al programa Endration para el myform.load. Vamos a buscar la parte final donde va a estar el program Endration. Vamos a buscar el myform.load y vamos a tener que copiar el código, o mejor dicho, tipear el código de aquí para visualizarlo en esa parte. Esto nos ayudará a mostrar la información en el Data Review al iniciar la aplicación. Paso 12, agregar datos al programa Endration para el BTN calcular. En el botón calcular se programó la validación de los datos de entrada y la ejecución de las fórmulas para determinar la potencia pérdida y la caída de voltaje, mostrando los resultados en la interfaz gráfica. Como paso 13, vamos a agregar los datos al program Endration para el BTN calcular. Esto nos va a permitir la validación de datos y el registro de la información en MySQL. Eso es el código que tenemos que poner ahí en esa parte. El paso 14 es agregar datos al programa Endration para el BTN actualizar. El botón actualizar se programó la modificación de registro previamente seleccionados, actualizando la información almacenada en MySQL y refrescando la tabla de resultados mostrando en la interfaz. Paso 15, agregar datos al program Endration para el BTN eliminar. Esto nos va a permitir la implementación de limpieza de los campos de texto y bueno, en la de selección de registros, preparando la aplicación para un nuevo cálculo. Paso 16, agregar datos al programa Endration para el DBG resultados. El evento clip del Data Review se implementó la carga aumentada de los datos de registro seleccionados en los campos de la interfaz, solicitando una consulta y una actualización. Eso sería la parte final con respecto a implementar códigos en el Visual Studio C++. Paso final, depurar. Nos va a permitir comprobar si hay un error o no y si compiló correctamente. Paso 18, la comprobación de funcionamiento. El voltaje inicial, en este caso le pusimos 10.000, corriente 60, resistencia 5, reactancia inductiva 7. Resultados son los siguientes. Le dimos calcular y guardar y se guardó automáticamente los resultados. Y la verificación en MySQL es la siguiente. Ahora vamos a hacer una comprobación del programa.
Bueno, nosotros acá ya le dimos depurar.